importancia que tiene para todos vosotros este asunto, para que conozcáis de primera mano cómo está este asunto y cuál es la posición de los tribunales europeos. Para ello hemos traído y contamos con la presencia de una abogada que está llevando de primera mano estos asuntos. Recordaros también que luego al finalizar la asamblea, quien lo necesite nos puede pedir un justificante de ausencia para que entreguen su servicio. Y os hemos dejado encima del asiento una nota informativa con un correo electrónico por si alguien necesita más información o quiere ponerse en contacto con nosotros, pues tenga un correo electrónico donde podernos dar esa información. Bueno, pues sin más, le cedo la palabra a Goyo Barcelona, que es nuestro secretario general del Sindicato de Administración Pública de Zaragoza y que va a empezar el debate. Bien, buenos días a todos y todas, gracias por venir. Antes de empezar me gustaría presentar a nuestra ponente, que es en este caso es la persona hoy importante en la sala, que es la que nos va a explicar cómo está la situación judicial en la Unión Europea. Ella es Beatriz González González, licenciada en Derecho por la Universidad Carlos III. Es una persona que ha sido pionera en nuestro país en defensa de los derechos de los empleados públicos y actualmente es socia fundadora del despacho de abogados empleados públicos por sus derechos. Antes de cederte la palabra, os voy a decir cómo va a ser el formato de la asamblea. Beatriz hará su ponencia y una vez que finalice, pues cederemos un turno de palabras a todos y todas vosotras que queréis preguntar cualquier cuestión. Intentar ser ágiles en las preguntas y no repetir mucho, porque si no se puede alargar. Y bueno, antes de hacer la palabra a Beatriz, me gustaría explicar la posición del sindicato. Bien, nosotros pensamos que como sindicato nuestra principal obligación es informar a los y las trabajadoras y darles las herramientas necesarias para la defensa de sus derechos y de sus intereses. Y es en este sentido por el que hacemos esta asamblea. Decir también que Beatriz no es una abogada del sindicato, es una abogada independiente y que hemos contactado con ella pues, por su amplia experiencia. ¿Cuál es la posición del sindicato? Pues la posición del sindicato y los acuerdos que tenemos a nivel confederal, es decir, en todo el territorio nacional, con el tema este es que nosotros defendemos las ofertas de empleo, defendemos que tal y como están las herramientas que nos da el Estado para que la gente acceda a la administración pública son las que son y con ellas jugamos. Pero también reconocemos en esos acuerdos que es insoportable la situación de alta temporalidad que hay en la administración pública, de cómo se están prolongando las contrataciones, de que indefinidamente la gente está interina o está laboral contratada sin tener acceso a una plaza y que lo que se ha hecho hasta ahora por parte de los diferentes gobiernos es totalmente insuficiente. En este sentido, también defendemos que tiene que haber una indemnización en caso de que haya un cese. Y esa es una de las vías que creo que aporta el informe de la Unión Europea, que ahora os lo comentará Beatriz. Bueno, nosotros no venimos aquí ni a generar falsas expectativas ni a vender ninguna burra. Solo ponemos en manos de los trabajadores y las trabajadoras todas las herramientas que hay para que puedan defender sus intereses y nada más. Seguiremos trabajando nosotros con las herramientas que nos da el Estado, es decir, ofertas de empleo, procesos de consolidación, procesos de estabilización, que pensamos que son claramente insuficientes por el número y porque además, si el principio es consolidar y estabilizar a las personas, no sé por qué lo que está haciendo es consolidar y estabilizar las plazas. Es decir, lo que no nos gusta son los cambios de cromos. Entonces, algo tendrá que hacer el Estado en algún momento. Habrá un punto de inflexión, un cambio de paradigma, lo que sea, tendrá que legislar para cambiar esta situación, pero entendemos que ese va a ser un proceso penoso, largo y que requerirá de que todos aquellos que estéis en esto y queréis conseguir algo, pues lo vais a tener que currar. Y esta es nuestra posición. Y ya sin más preámbulos le paso la palabra a Beatriz. En primer lugar, muchas gracias, Goyo, por la presentación y gracias a todos por haber venido hoy aquí a escuchar esta ponencia sobre empleado público y la verdad es que os agradezco de verdad que hayáis venido y voy a intentar ser lo más clara, lo más didáctica posible y sobre todo que tenéis en cuenta que lo que vamos a hablar hoy aquí puede cambiar dentro de unos meses porque vamos a intentar hacer las conclusiones
de lo que ha hecho, de las propias conclusiones del abogado general de este octubre de 2017, con lo cual falta todavía la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para tener el escenario de todo clarificado y claro. Pero empezamos con la presentación, y yo hoy quería hacer una presentación un poco diferente a la que hemos hecho en otras ocasiones, porque creo que después de las conclusiones del abogado general lo merece. Es cierto que es muy importante todo lo que ha pasado hasta ahora y todo cómo se ha evolucionado, pero a partir de ahora ya se abre pues otro escenario diferente para el personal temporal. Entonces, en base a ello, hemos hecho una ponencia hoy que la vamos a titular ¿Por qué, cómo y dónde? Y la estrenamos hoy aquí con vosotros porque me parecía importante explicaros por qué estamos aquí, cómo podemos solucionar y seguir avanzando y hacia dónde vamos. El por qué estamos aquí, pues aunque os parezca que no tiene mucha relevancia, es el germen de todo lo que va a pasar en el futuro. Mira, el ordenamiento jurídico nacional está compuesto por una serie de normas que van de los parlamentos nacionales, del Parlamento Nacional, de los parlamentos autonómicos, así como de las entidades locales. Ese conjunto de normas que forman el ordenamiento jurídico nacional ayudan a regular todo tipo de relaciones, las económicas, las culturales, las sociales. Pero no está solo formado el ordenamiento jurídico por normas de carácter nacional, sino que es muy importante y relevante como miembro que somos de la Unión Europea las normas que emanan de Europa. Para entender bien las conclusiones del abogado general, cuál es el escenario actual y cuál va a ser el futuro, es fundamental tener un pequeño conocimiento de cómo actúan o cómo funcionan esas normas en nuestro ordenamiento jurídico. Bien, existen distintas normas de derecho europeo, que no es el foro ni el momento de ir detalladamente explicando cada tipo de norma o de decisión de la Comunidad Europea. Pero sí es importante que sepáis que existen los reglamentos, que son normas que se aplican directamente en todos los Estados miembros y de forma igualitaria. Un reglamento tiene una aplicación directa, pero además de tener una aplicación directa es igual para todos los estados. El mismo reglamento se aplica en Francia, que en España, que en el Reino Unido ya dentro de poco a lo mejor ya no. Sin embargo, las directivas son diferentes. ¿Por qué? Porque la directiva no tiene una aplicación directa como el reglamento. Lo que se pretende con una directiva cuando se dictan directivas por parte de la Unión Europea es que los Estados miembros recojan esa directiva y se legisle en los Estados miembros para conseguir los objetivos de esa directiva. Pero no es como el reglamento, que ya viene todo absolutamente reglado y es aplicable directamente. No, lo que se pretende es conseguir un objetivo con esa norma y que haya una homogeneidad en toda la Unión Europea respecto pues, en concretamente de la directiva que se trate y de ese tema que esté unificado a nivel europeo. Pero las directivas no tienen la aplicación directa del reglamento, como hemos dicho. ¿Y ello qué significa realmente? Pues lo que significa es que no puede ser directamente aplicada o solicitada la aplicación por las personas individuales, por los ciudadanos en sus juzgados y tribunales. Entonces me vais a decir, bueno, pero si la directiva no se aplicara directamente, porque todo el mundo habla de la directiva 1990/70, porque existen algunos casos en que las directivas sí son de aplicación directa. ¿Y cuál es el caso por el cual la directiva sí es de aplicación directa? Pues fundamentalmente es de aplicación directa en este caso porque no está traspuesta correctamente. Y fijaros la importancia de que no esté traspuesta la directiva correctamente, porque es la primera de las preguntas. ¿Por qué estamos aquí? Pues estamos aquí porque no se ha traspuesto correctamente la directiva comunitaria 1990/70. Porque si esa directiva estuviese traspuesta de forma correcta en nuestro ordenamiento jurídico, primero, se hubiesen evitado los abusos a los trabajadores temporales, eso sin duda. Y en segundo lugar, no podríamos estar solicitando la aplicación directa, como no se puede hacer ahora. Entonces, yo creo que es uno de los puntos claves de la ponencia y también del problema en general, para que lo entienda la gente por qué esto es así.
Y es además un punto en el que coincidimos, yo creo que todos los, pues un poco las distintas partes que hay en este procedimiento, tanto los abogados como los jueces, como la administración, coinciden en que no está la directiva traspuesta correctamente. Y es el núcleo, el germen de lo que va a suceder a continuación. Bien, dicho esto, pasamos ya a explicar lo fundamental de la Directiva Comunitaria 1990/70. Mirad, esta directiva lo que pretende es la estabilidad, el objetivo que decíamos antes que tienen que marcar las directivas para que todos los países de la Unión Europea cumplan con ese objetivo. ¿Cuál es el objetivo real de la Directiva Comunitaria? Pues el objetivo real de la Directiva Comunitaria 1990/70 no es otro que la estabilidad, ofrecer la estabilidad en el trabajo, que no exista discriminación por el tipo de trabajo que tú tengas. Un trabajador temporal no puede ser discriminado respecto de un trabajador fijo por el mero hecho de su contrato. Eso es lo que intenta la directiva que se aplique. Y lo que intenta es que no exista abuso en esa contratación temporal y que la contratación temporal es legal en España y es legal en el resto de los países de la Unión Europea. Pero lo que no es legal es el abuso en esa contratación temporal. Entonces, la directiva lo que hace es intentar que la contratación temporal solo sea para los casos que realmente necesiten esa contratación, es decir, pues necesidades de carácter eventual, necesidades de carácter puntual que tienen las administraciones y que sean cubiertas con ese personal temporal. Pero para lo que no se puede utilizar ese personal temporal, y es lo que intenta evitar la directiva, es para cubrir necesidades de carácter estructural o permanente de la administración pública. Esos son, a grandes rasgos, lo que persigue la directiva comunitaria y para lo que en un principio pues, se dictó esa directiva comunitaria. Como dijimos antes, no existe una transposición a esta directiva y por ello es de aplicación directa. En el momento que se incumple, ahora sí, los ciudadanos pueden requerir el cumplimiento de esa directiva porque no ha habido una transposición correcta de los mismos. De hecho, la directiva no está transpuesta, pero ni a nivel estatal, ni a nivel autonómico, ni a nivel local. En ningún caso se ha transpuesto la directiva comunitaria. Y es eso lo que nos da origen a estar en esta situación. Por lo tanto, el porqué ya lo tenemos un poco despejado, porque hay una directiva comunitaria que no ha sido transpuesta y ante la falta de transposición hay que buscar una sanción que sea apoyada por esa directiva y por todos los argumentos comunitarios. ¿Cómo afrontamos esto? Pues evidentemente esto ha tenido unas consecuencias en los trabajadores temporales pues de una incidencia máxima. ¿Por qué? Porque se ha llevado al abuso de las relaciones temporales en muchos de los casos. Esto es así porque personas que cubrís necesidades de carácter permanente y de carácter estructural de forma continuada estáis concatenando contratos pues a lo largo del tiempo. Entonces, ese abuso es lo que intentamos ahora resolver. Lo primero, hay que partir de un abuso y que la situación resulte abusiva. Cuando ya tenemos ese abuso, que además lo veremos con posterioridad, el abogado general ha ampliado esa situación de abuso, porque ya no admite la causa objetiva en todos los casos, pues la situación abusiva hay que sancionarla. Y ahí es donde nosotros empezamos a trabajar. Nosotros hablamos un idioma que es el idioma comunitario, y siempre lo decimos. O sea, cuando nosotros pues llega un cliente, llega un trabajador y nos cuenta, pues creo que estoy en situación de fraude, creo que estoy en situación de abuso, pero en muchos casos ni siquiera vosotros mismos sabéis si estáis en una situación de fraude o de abuso. Y la verdad es que ya hemos dicho que cuando se concatenan contratos, ahora también ha dicho el abogado general que un único contrato también es abusivo, y se cubren estas necesidades permanentemente en la administración de carácter estructural, eso es un abuso. Nosotros hablamos en el lenguaje comunitario, lo hacemos pues en base a los principios comunitarios, que son el principio de primacía comunitaria,
Y eso es lo que empezamos pues un poco relatando en nuestras reclamaciones y en nuestros escritos. La primacía comunitaria es ya un principio muy manido y es evidente que la directiva comunitaria está por encima de la propia Constitución española. De ahí viene el principio de primacía. Pero no solo es que la norma comunitaria está por encima de la norma nacional. El principio de primacía comunitaria va muchísimo más allá. O sea, el principio de primacía comunitaria es que ni siquiera la doctrina del Supremo está por encima de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es que además no se puede por los jueces y por los magistrados nacionales dictar normas que vayan en contra de la directiva, de la normativa comunitaria. Eso es el principio de primacía comunitaria, muchísimo más amplio de que solo que prima el derecho comunitario sobre el nacional. Prima, pero además con unas consecuencias que llega a lo más profundo de lo que es el extracto, que es el poder judicial. Y aparte de eso, pues está el principio de equivalencia, que también están obligados los jueces a aplicar ese principio de equivalencia. ¿Qué consiste el principio de equivalencia? Que cuando hay una norma nacional que se opone al derecho comunitario, hay que dejar de aplicar esa norma nacional y hay que desplazarla en favor del derecho comunitario. Esos dos principios ahora más que nunca pues van a estar, lo veis próximamente, en boga de muchos de los abogados y también de los periodistas tratando este tema, porque cuando venga la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se tendrá que adaptar a nuestro ordenamiento en base a los principios de primacía y también en base a los principios del resto del derecho comunitario. Nuestra reclamación previa, aparte de partir de esos principios, decimos que habla el lenguaje comunitario porque cuando nosotros empezamos a estudiar desde hace mucho tiempo el derecho nacional, veíamos que chocábamos frontalmente con el Estatuto Básico del Empleado Público, con el Estatuto de los Trabajadores, etcétera. No se sancionaban esos abusos. Entonces, la solución de dónde nos viene, pues de donde ha venido, en la mayoría de las ocasiones, las soluciones pues para los trabajadores y para otras cuestiones que no son de derecho laboral, pues de Europa. Los trienios también vinieron declarados al principio por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En ese momento nadie pensaba que podían existir, que le debían de pagar los trienios al personal temporal. Hoy nadie se cuestiona lo contrario, pero fue el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el primero que declaró eso. Y antes había habido muchísimas sentencias desestimatorias de personal temporal solicitando trienios. Pues esto es algo parecido. Nosotros bebemos de las fuentes del derecho europeo para intentar defender vuestros intereses. ¿Y cuáles son esas fuentes? Bueno, primero la Comisión Europea ya ha dictado varios dictámenes que nosotros argumentamos en las reclamaciones previas, donde se fija que es obligatorio sancionar los abusos cometidos por las administraciones con el personal temporal, así como el Parlamento Europeo, lo mismo. Existen resoluciones del Parlamento Europeo, una de ellas es muy relevante, que siempre se cita, que es la del 18 de julio del 2018, donde el propio Parlamento dice que ante el abuso de temporalidad lo más recomendable sería la conversión de esos contratos temporales en contratos fijos. Lo está diciendo el Parlamento Europeo. Por lo tanto, ya veremos posteriormente en el lugar que estemos al final, pero esto ya, por eso me parecía muy importante hacer estructurar un poco la ponencia, porque hay que saber de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Porque ya no solo es una cuestión prejudicial de un juez nacional que las ha planteado, sino que ya las instituciones comunitarias, tanto la Comisión como el Parlamento, incluso se han iniciado procedimientos sancionadores al Gobierno de España por el tema del personal temporal, por el incumplimiento tan flagrante que había de la ratio de temporalidad tan elevada que hay en España. Ahora lo están intentando reducir a través de procesos de selección que en muchos casos pues no nos favorecen. Pero cuando se empezó con el personal temporal, las ratios eran muchísimo más alejadas del 8%, del 12%, que es lo que solicita la Unión Europea. Y además nuestras reclamaciones previas son reclamaciones vivas. ¿Y por qué decimos que son reclamaciones vivas? Pues son reclamaciones vivas porque nos vamos nutriendo de todo lo que va saliendo favorable tanto en la Unión Europea como en España, porque luego lo veremos como colofón final. En España también ya hay TSJs, incluso en algunas sentencias del Supremo, donde ya se reconocen los abusos y ya hay que poner frenos a ese abuso mediante una sanción, y ya sancionan. Entonces
esos abusos los propios órganos nacionales, con lo cual todo lo que va apareciendo nuevo pues se va incluyendo y son reclamaciones pues como el derecho y como la propia sociedad vivas. ¿Qué afirmamos nosotros en la reclamación? Me he pasado. Pues nosotros en la reclamación hacemos afirmaciones que luego veremos que ha ratificado el abogado general, como que no es necesario impugnar todos los ceses y todos los nombramientos para poder conseguir que se aplique la directiva. ¿Por qué? Pues porque ya lo había dicho Europa con anterioridad. Tampoco se puede, o sea, también decimos que no es una medida sancionadora en los procesos de selección. Un proceso de selección no sanciona el abuso. Está fenomenal que haya procesos de selección, pero eso no se puede entender que sea una medida sancionadora. Al personal temporal no le reparan nada con un proceso de selección. Eso también lo decimos en nuestras reclamaciones previas. Que sea solo un contrato laboral y que sea prolongado en el tiempo no quiere decir que no haya habido abuso. Todas estas cosas que nosotros decimos en nuestra reclamación previa las recoge ya el abogado general. Y son muy importantes porque luego lo veremos posteriormente con el informe del abogado general, pero esto que parece ahora muy obvio y dices, hombre, sí, esto es así, desde luego, pues tampoco está diciendo nada nuevo. Bueno, pues es que si cogemos todas las contestaciones a las reclamaciones previas que nos hace la administración pública o a los jueces de lo contencioso administrativo, no es tan obvio que un contrato, solo un contrato es un contrato abusivo, no es tan obvio que un procedimiento sancionador, que un procedimiento de selección, un proceso de selección no es una medida sancionadora, porque lo dicen. Entonces el abogado general viene a reforzar todos nuestros argumentos de la reclamación previa. ¿Y nosotros qué es lo que reclamamos? Pues nosotros desde hace mucho tiempo, desde que empezamos, lo que reclamamos es la fijeza y subsidiariamente una sanción e indemnización. ¿Y por qué ya desde el principio nosotros introducíamos esa sanción e indemnización? Porque reconozco que con algunos de vosotros pues nos costó bastante introducirlo, porque el personal temporal al final lo que quiere es seguir trabajando y seguir en su puesto de trabajo y desarrollar su trabajo como lo ha hecho hasta el momento y seguir en la administración. Yo tengo muy pocos clientes que se verían satisfechos con una indemnización y bueno, pues a lo mejor alguno hay, sobre todo en las edades ya más avanzadas, que dicen, bueno, pues ya dado esta edad que tengo ya con 63 años o 64 y después de todo el abuso que llevo, pues realmente a mí lo que me satisfacería ya sería la indemnización más que la fijeza. Pero en el 99,9% de los casos el personal temporal se quiere ver resarcido y seguir trabajando en su puesto de trabajo. Entonces fue difícil introducir la indemnización, pero nosotros nos dimos cuenta que las cuestiones prejudiciales que están hoy debatiéndose en Europa introducían la indemnización. Y ese fue el elemento básico de introducirlo desde el principio en nuestras reclamaciones previas y nuestras demandas. ¿Por qué? Porque sabíamos que era una de las cuestiones prejudiciales que se iba a estar debatiendo y que el Tribunal de Justicia puede que sancione al final el abuso con una indemnización. Y ojalá no, y ojalá la sanción adecuada sea la conversión de ese contrato temporal en contrato fijo. Pero como las opciones estaban abiertas, creemos que es lo interesante es recoger todas las opciones que hay para que al final el trabajador pues tenga cuantas más posibilidades de sancionar el abuso, pues mejor. Las declaraciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea son importantes. Ahora es verdad que estamos todos muy centrados y muy focalizados en las cuestiones prejudiciales que han sido planteadas en el informe del abogado general, en la futura sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, etc. Pero, como decimos, venimos de lo anterior. ¿Qué es lo anterior? Lo anterior es que ya durante mucho tiempo ya ha habido sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea donde se dice que hay que sancionar los abusos. Y hay un párrafo de una sentencia que se repite posteriormente en bastantes de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que la voy a leer de forma literal, además, porque una cosa es que yo lo diga con mis palabras, que se puede dar luego a malinterpretaciones, y quiero ser literal en este aspecto. Y mirad, dice, la directiva Acuerdo Marco debe interpretarse en el sentido de que si el ordenamiento jurídico interno del Estado miembro de que se trata no contiene en el sector considerado ninguna medida efectiva
para evitar y sancionar, en su caso, la utilización abusiva de contratos de duración determinada sucesivos, dicho acuerdo, el acuerdo marco, impide aplicar una normativa nacional que solo en el sector público prohíbe absolutamente transformar en contrato de trabajo por tiempo indefinido una sucesión de contratos de duración determinada que han tenido por objeto, de hecho, hacer frente a necesidades permanentes y duraderas del empleador y deben de considerarse abusivas. Pues bien, esto que es tan claro, pues se ha dicho ya a lo largo del tiempo por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y esto no puede caer tampoco en saco roto, independientemente de todo lo que venga con posterioridad, pero lo digo porque aquí ya está el germen de todo lo que va a venir. Entonces hay que ser también conscientes de que esto no es algo nuevo, que viene de atrás, y que esto lo que tenemos que hacer es seguir haciéndolo cada vez pues, más fuerte y cimentándolo mejor con nuevos pronunciamientos que vayan en el mismo sentido. Y ahora ya sí, vamos a ir a dónde nos encontramos, que yo creo que es un poco pues el sentido de esta ponencia, porque al final lo que queremos saber es dónde estamos y hacia dónde podemos ir, aunque como hemos dicho ya, pues es importante también saber de dónde venimos. Mirad, las cuestiones prejudiciales son realmente también es el por qué estamos aquí. Si ningún juez hubiese planteado una cuestión prejudicial, todo estaría pues más disuelto y además en el sentido negativo, porque de verdad que ya llevamos muchísimos años trabajando en esto y al final siempre nos encontrábamos pues un poco la misma pared. No se ha sancionado, sí que se ha sancionado porque hay procesos de selección, se puede consolidar, no es abusivo, no existe causa objetiva. Entonces al final siempre era ya un poco pues desesperanzador, porque los argumentos de la administración eran los mismos, sino que iban en contra de la normativa comunitaria y de la jurisprudencia que existía en ese momento. No había nada tampoco tan claro, pero en este momento una juez nacional, ya hace un año y medio casi, a principios de enero del 2018, planteó las cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Y qué es una cuestión prejudicial? Porque todos sabéis que las conclusiones del abogado general vienen originadas por una cuestión prejudicial. Pues una cuestión prejudicial es cuando un juez nacional tiene duda sobre la aplicación del derecho nacional en relación con el derecho comunitario. Es decir, la juez vio que se podía estar oponiendo, podía ser contrapuesto el derecho nacional a lo que dice Europa en sus directivas y en sus sentencias. Entonces se llega a una cuestión prejudicial. La cuestión prejudicial al final son las dudas del juez sobre la aplicación del derecho, no es otra cosa. Y esto sí que es importante porque la cuestión prejudicial solo puede ser del juez. En ningún caso, pues ni un sindicato, ni un abogado, ni un partido político puede plantear una cuestión prejudicial. Solamente es el juez nacional el que la va a plantear. Y una vez planteadas las cuestiones prejudiciales y una vez que se haya celebrado la vista, viene el informe del abogado general. Y eso es lo que pasó la semana pasada, que el abogado general emitió su informe. ¿Ese informe es vinculante posteriormente para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? No, el Tribunal de Justicia se puede separar absolutamente de lo que ha dicho el abogado general. También es cierto que en un amplio número de ocasiones suele coincidir, la ratio es muy elevada, en el 80% de los casos suele coincidir lo que dice el abogado general con lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero bueno, el tribunal también tendrá en cuenta, pues, además de la proposición que le hace el abogado general, pues lo que ha dicho anteriormente la Comisión, que también se ha pronunciado, lo que ha dicho el Parlamento Europeo, etcétera. Y por supuesto, la jurisprudencia que tiene dictada en el mismo aspecto el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, ese es el momento actual en el que nos encontramos. Y ya pues me imagino que vamos a valorar lo que ha dicho el abogado general, que es lo que más nos interesa. La verdad es que, fijaros, a mí esto me dejó un poco desconcertada, porque el día 17 de octubre, que fue cuando se presentaron las conclusiones por parte del abogado general,
pues un compañero vuestro que está aquí sentado fue el primero que me envió una noticia de prensa. Además, yo estaba a punto de entrar en sala en el TSJ de Cantabria y me dejó como muy desconcertada, lo reconozco. Y la noticia, pues a mí me pareció honestamente mala, porque decía que Europa pues no daba la razón al personal temporal, etcétera. Entonces, pues ahí lo tuve que dejar porque tenía que entrar a sala. Posteriormente, cuando salí y recogí mi teléfono, que tenía en ese momento vida propia, os lo digo de verdad, y dije, bueno, no sé, esto... había algo que no me cuadraba, porque mis compañeros del despacho me estaban diciendo, oye, ya tenemos las conclusiones del abogado general y no son nada negativas, podemos extraer cuestiones muy positivas y estamos relativamente contentos. Sin embargo, no me dejaban de entrar pues pantallazos, WhatsApp de clientes, enviándome noticias de ese día completamente desalentadoras. Jarro de agua fría para el personal temporal, no se va a dar la fijeza, no se va a dar la indemnización, no se va a dar nada. Entonces, al final, ya cuando logré pues imprimir las conclusiones del abogado general y leerlas por mí misma, para mí son positivas y hay muchísimas cosas. Por eso es muy importante también de dónde venimos, que no nos damos cuenta, pero que ahí se está reconociendo. Hay que ser honesto. Estas son las conclusiones del abogado general, que dan la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y esto puede variar. Y tampoco han sido tan buenas como a lo mejor podríamos esperar, sinceramente. Pero vamos a hacer la valoración de cosas positivas que ha dicho el abogado general y que a nosotros, los abogados, nos complicaban mucho la vida, porque hasta ese momento no estaban reconocidas. Y vamos a empezar por lo más claro, fijaros, por lo más sencillo, porque yo creo que ahora, de hecho lo he leído en algún blog jurídico, de bueno, ¿por qué se hacen esas cuestiones iniciales tan básicas de la jugadora nacional al Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Si ya es claro que un contrato es abusivo. Pues oiga, no está tan claro que un contrato es abusivo, porque cuántas veces no nos han contestado de las administraciones públicas que solo un contrato, como el acuerdo marco habla de concatenación de contratos, pues no es abusivo. Entonces, esas cosas las deja claras, ya clarísimas, el abogado general, que esperemos que sean así de recogidas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y lo van a ser, porque ya lo había dicho, de forma no tan ahora ajustada para España y de forma pues tan global en la misma cuestión prejudicial. Pero mirad, el abogado general lo que dice, y la voy a pasar ya. Que los ceses, la primera conclusión importante, los ceses y los nombramientos, como ya dijimos, no es necesario estarlos recurriendo continuamente. Bueno, pues esto que parece casi obvio, pues existen sentencias que no hace demasiados meses de nuestros juzgados que dicen no es de aplicación la directiva comunitaria ni ninguna sanción al abuso, porque ha dejado firmes los ceses este trabajador. Pero oiga, es que lo que no se puede hacer es cargar al trabajador temporal un cese, lo tenga que estar recurriendo, porque evidentemente tendríais que tener un presupuesto ilimitado de dinero y de tiempo y de esfuerzo, con lo cual esto ya ha quedado aclarado por el abogado general. ¿Qué aclara también de forma rotunda el abogado general? Que no existe causa objetiva, es decir, la administración pública también en muchos casos dice, no, bueno, pero existe una necesidad, esa necesidad ha sido satisfecha por este personal temporal, no existe abuso. Sí existe abuso cuando tú tienes un personal temporal haciendo funciones y cubriendo necesidades estructurales de la administración pública, existe abuso, aunque en un principio estuviese amparado por un nombramiento o por una necesidad de carácter puntual. Entonces amplía muchísimo más las situaciones de abuso, ya no quedan ahí encerradas en los famosos 3 años, en las concatenaciones, etcétera. Eso es también muy positivo, porque lo primero que tenemos que hacer y lo primero que tenemos que partir para conseguir una sanción es demostrar el abuso. Que cuando ya Europa nos pone pues bastante más fácil demostrar el abuso, nos está dando una herramienta muy importante para nuestro trabajo.
Además, es importante también en relación a esto que las propias sentencias del Tribunal Supremo y de los jueces sustitutos, esas sentencias que tanto alegan luego los juzgados de lo contencioso administrativo e incluso los laborales para que no exista abuso, pues ya dicen que esa doctrina no es adecuada a la directiva comunitaria. Es uno de los elementos pues, más importantes que para mí tienen las conclusiones del abogado general. Luego, lo que también ya hemos dicho es que no se puede entender en ningún caso que un proceso de selección sea una medida adecuada para sancionar el abuso. Los procesos de selección, evidentemente, hay que convocarlos y hay que convocarlos según dice además el Estatuto Básico del Empleo Público. Pero que un trabajador haya estado prestando servicios de forma indefinida en el tiempo, que le saquen un proceso de selección, que además por la desigualdad de condiciones que tiene ese trabajador, porque no es lo mismo estar trabajando y luego cuando sales de tu trabajo opositar, estar que un chico recién salido de la carrera que tiene 20 horas al día para opositar. Entonces no se puede considerar que los procesos de selección sancionen el abuso, que eso también era interpretado así muchas veces por nuestra jurisprudencia. Con lo cual todo eso ya ha decaído con el informe del abogado general y ya no son causas para desestimar las reclamaciones previas y ya no son causas para desestimar las demandas, porque ya han dicho que eso no es así, con lo cual hay una lectura muy positiva de lo que dice el abogado general. Ahora vamos a lo que al final yo creo que os interesa más, que es, ya tenemos el abuso, se ha ampliado el abuso, ya no nos valen las excusas que siempre nos decían para desestimar las reclamaciones previas y para desestimar las demandas, pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué me corresponde? ¿Me corresponde fijeza? ¿Me corresponde indemnización? Pues bueno, la verdad es que yo, para ser sincera, creo que hay que esperar a la sentencia del Tribunal de Justicia para realmente saber lo que os corresponde, pero valorando las conclusiones del abogado general, yo creo que no cierra la puerta a la fijeza el abogado general en sus conclusiones y ya las tenemos muy leídas y muy machacadas. Lo que dice el abogado general respecto de la fijeza es que puede resultar desproporcionada como medida sancionadora, porque puede afectar directamente a los procesos de selección y al acceso al empleo público. Eso lo dice el abogado general, y como a nosotros nos gusta ser objetivos y decir lo malo y lo bueno, pues para mí esa es la parte más negativa que tiene el informe del abogado general. Pero bueno, no lo descarta de forma automática. Lo que sí que descarta de forma automática, valga la redundancia, es que esa transformación o esa conversión de contrato temporal en contrato fijo sea automático. Pero nosotros nunca jamás hemos pedido que sea automática nuestra reclamación previa. Siempre decimos, y en nuestras demandas, siempre decimos conforme al cauce adecuado, ¿vale? Porque tiene que existir un cauce para esa conversión de contrato temporal en contrato fijo. Pero ya decimos que no se descarta de forma automática. Viene a considerar que puede ser un poco desproporcionada la medida y que no puede ser de carácter automático. Sí que es cierto que introduce un elemento que para mí me parece importante, que a lo mejor vosotros no os habéis dado cuenta, que es el elemento de la sentencia del 26 de septiembre del 2018. Y ese elemento lo introduce el abogado general. Y es importante que sepáis lo que dice esta sentencia, porque posiblemente la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea haga también alusiones a esta sentencia. Esta sentencia, que es bastante reciente del Tribunal Supremo, era un personal temporal donde existía un abuso. Y el Tribunal Supremo lo que dice ahí es que no procede en ese momento el cese de ese personal temporal, pero dice que el legislador, el empleador lo que tiene que hacer es estudiar si procede la amortización de ese puesto de trabajo, si procede el concurso, oposición o el proceso selectivo de ese puesto de trabajo y mantener a ese trabajador en el puesto de trabajo hasta que se produzca o bien el cese pues por la amortización o bien el cese pues porque se ha producido un proceso de selección, y que a ese trabajador hay que indemnizarle, resarcirle de ese abuso que ha cometido. Y esa sentencia del Tribunal Supremo la recoge el abogado general.
es un poco, yo creo, que el germen que introduce para no declarar la fijeza, porque se fija en esa sentencia del Tribunal Supremo. Pero bueno, yo creo que esa sentencia del Tribunal Supremo no es aplicable tampoco a todos los casos, se trataba de un eventual, no es tampoco un personal estructural de la Administración en abuso. Pero bueno, que sepáis que esa sentencia que introduce el abogado general, yo creo que va a tener incidencia con posterioridad. Entonces, dicho esto, creo que quiero hablar de la otra sanción posible, que es la indemnización. Y mirad, tanto la fijeza como la indemnización eran cuestionadas por el juez nacional. El juez nacional partía de que existía un abuso y que había que sancionar el abuso, y preguntaba directamente a Europa, al Tribunal de Justicia, que si el abuso adecuado sería la conversión de temporal en fijo, y luego, en otra cuestión prejudicial, pregunta, ¿y la sanción a ese abuso podría ser una indemnización? Pero no cualquier indemnización, porque el juez nacional sabe que hay que sancionar de forma proporcionada, que tiene que ser disuasoria la indemnización, la sanción que se imponga por el abuso. Y si es una indemnización, esa indemnización tiene que ser de carácter disuasorio, no sirve cualquier indemnización. Por eso, ya en ese momento, el juez nacional introduce el elemento de la sanción, indemnización, como despido improcedente, 45 días por año anterior al 2012 y posteriormente los 33 días. Y eso lo hace por dar ya una orientación al Tribunal de Justicia de la Unión Europea de lo que tiene que ser sanción disuasoria. Y en base a eso, pues y a esas preguntas que le hace la juez nacional, es a lo que responde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y ese es el momento actual en el que estamos. Parece que ha dejado más abierta la puerta a la indemnización que a la conversión de contrato temporal en contrato fijo. Para mí tampoco es que haya, de hecho, que es que esto se me olvidó decirlo, es muy importante que el abogado general ya dice que la conversión de contrato temporal en contrato fijo realmente dejaría resarcido en la totalidad al abuso. O sea, ella misma reconoce que si un trabajador temporal que ha sufrido abuso lo conviertes en contrato fijo, lo resarces absolutamente. O sea, que la sanción es realmente resarcitoria, pero le resulta un poco desproporcionada por cómo es el entramado de acceso a la función pública o al empleo público en España. Y eso es un poco lo que trasluce del informe del abogado general. Dicho esto, ¿cuáles son nuestras conclusiones sobre lo que ha dicho el abogado general? Nuestras conclusiones, de verdad, que son positivas y de forma, os lo digo, clara y honesta. O sea, hay cosas que se debatían y que nos resultaba muy perjudicial para ganar cualquier procedimiento, porque era lo primero que te decían. Y eso ya, yo creo que si lo ratifica el Tribunal de Justicia, que lo va, yo creo que a ratificar sin problemas, porque ya venía dado de sentencias anteriores del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, va a facilitar mucho el trabajo. Ahora simplemente yo creo que queda despejar el interrogante de cuál va a ser la sanción adecuada. Y la sanción adecuada, como ya hemos dicho, pues yo no le cierro la puerta a la fijeza, terminamos de decir que resarciría absolutamente de todo, pero que bueno, nos encontramos ahí con que puede ser, según la abogada general, un poco desproporcionada. Y desde luego lo que no creo que se admita es que sea de carácter automático. Pero luego posteriormente la indemnización yo creo que la ve con mejores ojos, pero esa indemnización tendría que ir acompañada además del resarcimiento total del daño producido, y eso también se recoge. Con lo cual nosotros siempre hemos intentado estar en nuestros argumentos y en nuestros documentos cuando los redactamos en línea absoluta con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque creemos que de ahí va a venir la solución. Pero recogiendo todo lo que tenemos recogido, estamos en el momento actual, pues yo creo que donde hay que estar, porque nosotros en primer lugar siempre hemos solicitado la fijeza, y en segundo lugar y de forma subsidiaria siempre hemos solicitado una indemnización de carácter disuasorio, y además hemos puesto nombres como lo hace la abogada general, de 45 días por año si es anterior al 2012, que es la del despido improcedente, y eso lo tenemos ya recogido en nuestras
reclamaciones previas en nuestras demandas, con lo cual nosotros estamos realmente satisfechos de haber podido enfocar también en una forma tan directa el problema de la sanción. Ojalá se recoja por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la máxima, porque eso es lo deseable y es cuando realmente veríamos satisfechos todos nuestros, bueno, vosotros vuestro abuso, nosotros nuestro trabajo, pero hay que dejar la puerta abierta a lo que venga dictaminado por Europa. Y no me gustaría terminar esta ponencia sin hacer una breve alusión, aunque sea muy pequeñita, a las últimas sentencias que ha habido en España de los tribunales nacionales, que ya también amparan sin normativa comunitaria, bueno, con normativa comunitaria, pero son los propios tribunales nacionales. Es la sentencia de TSJ de Galicia del 28 de junio del 2018 y es bastante anterior a las conclusiones del abogado general, pero aquí pues se ha reconocido un poco lo que nosotros venimos diciendo de hablar en idioma comunitario, ¿no? Todos estos argumentos que nosotros recogemos pues los ha recogido ya el juez en esta sentencia del 2018. Era una trabajadora temporal que ve como al final la declaran fija, y uno de los argumentos principales que tiene ese juzgador es que ya ha superado un proceso de selección y ya lo ha hecho conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Y sé que hay algunos de vosotros que estáis aquí sentados que ya habéis superado también esos procesos de selección conforme a los principios que se establecen. Entonces, que una persona que haya accedido a su puesto de trabajo conforme a los principios requeridos para ello, pero que además trabaje a satisfacción de la administración pública de forma ininterrumpida durante muchísimos años, o sea, es que eso es un abuso, y la sanción de ese abuso tiene que ser la fijeza, y así lo ha considerado el Tribunal de Justicia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Y yo creo que conforme a esa sentencia va a haber más sentencias, estoy convencida, y eso es un poquito lo que tenemos que ir buscando, que se vayan reconociendo esos abusos y que se vayan dando las sanciones adecuadas a esos abusos. Y bueno, pues aquí estamos pues para seguir ayudándonos a ello. Vale, muchísimas gracias de verdad por asistir hoy aquí. Bueno, le damos las gracias a Beatriz y ahora pasamos a un turno de preguntas. Entonces, hay un compañero en la sala que lleva un micro. Cualquier persona que esté interesada en hacer una pregunta, pues levanta la mano, se le pasa el micro y pregunta lo que corresponda, ¿vale? Hola, voy a hacer yo primero una primera pregunta. Beatriz, gracias por venir. Lo que me ha quedado claro es que la sentencia de la de Europa va a tener dos resultados: o va a tener indemnización o va a tener una conversión a fijo ordenado automático, no lo sabemos cómo, una cosa u otra. No va a ser una sentencia vacía, es decir, o no va a venir indemnización o no va a venir una conversión a fijo. Esa es un poco la duda que nos queda después de este debate político un poco. Sí, es que, pues como decía, ha sido todo tan contradictorio que dependiendo de qué leyeses, pues podías entender que ibas a tener fijeza, podías tener indemnización, podías tener las dos cosas, no podías tener nada. Y eso ha sido así durante las últimas semanas, y yo, que creo que entiendo un poquito del tema, está un poco desconcertada por todo lo que estaba leyendo, me imagino vosotros con toda esa aluvión de información, cada uno diciendo una cosa diferente. Yo lo que he dicho y leyéndome el informe del abogado general, que con el informe del abogado general en la mano, o sea, él hace las proposiciones que le lleva al Tribunal de Justicia, pues yo no entiendo que descarte la fijeza, de verdad, la deja ahí, si bien entiende que no es automática, y por supuesto que entiende que una sanción por despido improcedente es una sanción disuasoria del abuso. Y además, es más, el abogado general dice que se deberá de resarcir íntegramente, no solo con la sanción de indemnización. Ahí es una reparación de daños lo que está el abogado general proponiendo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Vale. Y una última duda de todo. Una de las preguntas perjudiciales iba referida en base a si la OPE actual está en vigor y que están ejecutando no es sanción suficiente y no corresponde. En principio es lo que se ha entendido.
En el caso de que al final la sentencia diga que esa SOPE no procede para regularizar nuestra situación, ¿se podría llegar a impugnar esos procesos? Claro, es que hay que estar un poco a lo que diga la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y os voy a decir por qué. Bueno, primero, las SOPEs que ya están en curso ya tienen que estar recurridas. Y los procesos de selección que ya están en curso, las convocatorias de esos procesos de selección tienen que estar recurridos. Y es que voy a ser clara, va a ser muy difícil que los jueces, por un futurible, nos decreten que se paraliza todo. Porque si tuviésemos ya la sentencia en la mano y la sentencia nos estuviese hablando de una fijeza, yo entiendo que por supuesto que existen argumentos para paralizar, pero es difícil que los jueces, y sobre todo los jueces de lo contencioso, que los conocemos ya mucho, por un futurible adopten una medida cautelar. Entonces yo creo que es importante estudiar cada caso concreto, porque de hecho nosotros esta semana hemos impugnado varias bases y creo que varias de ellas con argumentos muy sólidos, pero cada base puede tener un argumento diferente y se pueden ganar los recursos, pero siempre que hay una base legal fuerte. O sea, por el mero hecho de estar esperando una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que a lo mejor dice una cosa, a lo mejor dice otra, no creo que se pueda paralizar. Si era sentencia. Si la sentencia es firme, sí, claro, si la sentencia es firme y encima nos dicen que lo que procede es la fijeza, pues es usted que está sacando unas plazas que entendemos que algunas de ellas ya tienen dueños. Gracias. ¿Alguien quiere formular la pregunta? Sí, el orden, un poco. Se lo pasas al compañero. Hola, Beatriz. Mira, hay muchos compañeros que ya han sido cesados, que estamos en procesos o que han aprobado. ¿Qué indicaciones les puedes dar para ayudarles? Bueno, pues los que han aprobado, felicidades. Eso para empezar. Y enhorabuena. Los que están en proceso, mira, yo siempre recomiendo dos cosas y mis clientes nos lo pueden decir. Yo siempre recomiendo que actúen y que estudien, las dos cosas. Y las dos cosas por igual, que actúen en la defensa de sus derechos, pues, y que se defiendan lo mejor que puedan, lo mejor que sepan, y que estudien lo máximo que puedan. Y de verdad que es siempre el consejo que doy. ¿Por qué? Porque además así tienes el doble de posibilidades de al final conseguir tu puesto de trabajo. Pero dicho esto, yo creo que las personas que están pendientes de una oferta pública de empleo y que se convoque su proceso de selección, y en base a que creo que ya tenemos argumentos suficientes como para obtener una sanción al abuso, yo denunciaría ese abuso, porque quiero obtener esa sanción al abuso. Y las personas que estén en procesos de selección, o sea, yo entiendo que tienes legitimación activa hasta el momento que tú estás trabajando. Cuando tú ya rompes esa relación con el empleador, puedes intentar otras acciones, pero ya no veo tan claro la acción de solicitar una sanción por el abuso cuando ya no tienes esa situación o esa relación laboral, ya no la mantienes. Entonces ahí ya estaríamos hablando de un cese y de la impugnación de un cese. Gracias. Había un compañero detrás para pasar el micrófono. Hola, buenos días. Has estado hablando de que no se produciría automáticamente la fijeza, que habría un cauce. Exactamente, ¿qué cauces? ¿De qué cauces estamos hablando? ¿Cuál sería ese procedimiento? Y en segundo lugar, bueno, no lo has apuntado ahora como te he dicho, ¿qué ventajas o qué desventajas hay entre hacer una demanda mientras estás trabajando y no ha salido tu proceso a hacerla después en caso de que haya sido cesado? Vale. Bueno, lo primero, lo que tú me estás diciendo, imagínate que se te conceda fijeza. Nosotros siempre decimos conforme al cauce adecuado porque el juez puede entender que eres hijo, pero aún así tiene que haber un procedimiento en el que a ti esa fijeza que te han reconocido te la ejecuten. Entonces ese procedimiento tiene que ser un procedimiento ordenado para la administración pública, porque si no, imagínate lo desastroso que podría ser ejecutar
todas las sentencias de fijeza, si cada juez pues declarando la fijeza y al final la administración pública se encontrase con una bolsa, vamos, impresionante como para recolocar por mucha protesta de autoorganización que tenga. Son cauces que entiendo que se tienen que legislar de forma coetánea. Yo entendería que al final, aunque se resuelva la indemnización, la administración puede optar por hacer unos procesos donde la sanción termine siendo la fijeza. ¿Y por qué? Porque si al final la sanción también es tan elevada que no se va a poder hacer frente a todas las indemnizaciones que haya, la administración sí que tiene medios para dotar, para hacer esa sanción, como son los procesos extraordinarios que se recogen en el Estatuto Básico del Empleado Público. La administración puede hacer procesos de méritos para el personal temporal, se pueden hacer procesos restringidos para el personal temporal. Esa es una forma de llegar también a la fijeza, pero no de forma automática. Entonces, existen distintos procedimientos que puede el legislador poner en marcha para dar esa fijeza al personal temporal. Y eso es lo que posiblemente en un futuro, y esperemos que no demasiado lejano, pueda suceder, porque date cuenta que al final las indemnizaciones son muy elevadas si se sanciona con una indemnización por despido improcedente. A lo mejor, antes tener que indemnizar a tanta gente con un despido improcedente, sí que le interesa y hacen unos procedimientos reglados de fijeza y sancionan con esa fijeza. Existen los procedimientos que te estoy diciendo en el Estatuto Básico del Empleado Público, pero ahí no se puede, tiene que ser la administración la que haga ese proceso de selección restringido para vosotros, ese concurso de méritos del personal temporal. Y la segunda era qué momento, ¿no? ¿Qué ventajas o qué desventajas hay de denunciar mientras eres empleado de la administración o en el caso de que se produzca un cese? Es que cuando ya no mantienes viva una relación con la administración pública, ya no puedes solicitar que declare abusiva tu relación porque ya no tienes relación. Ya se ha terminado. Ahí podrías impugnar tu cese, pero no podrías solicitar que se sancione tu abuso porque ya no estás trabajando con ella, ya no tienes ninguna, ¿sabes? Ya se ha roto tu relación laboral, no tendrías legitimación activa. Es decir, que si se produce el cese y hay una sentencia favorable del Tribunal Europeo, no podrías solicitar que te readmitiesen. Podrías solicitar que te readmitiesen impugnando el cese, pero para eso tienes un plazo para impugnar el cese. Si te han cesado ya hace 4 meses, luego no puedes decir que tu situación es abusiva, que se sancione, que etcétera. Es que eso depende, claro, de las circunstancias personales de cada uno. Y yo entiendo que al final lo más interesante pues es tener cuantos más elementos mejor. Pero lo que no puede ser es que te cesen y luego cuando ya te hayan cesado decir que tu situación era abusiva y que se sancione tu situación. Entonces cuando te cesan lo que tienes que hacer es impugnar ese cese, pero ya no puedes hacer, ya el procedimiento ya es diferente porque ya no estamos solicitando la sanción al abuso. No sé si me entiendes, es que la impugnación del cese no tiene nada que ver con la sanción al abuso. Y no quiero que os confundáis eso porque se confunde mucha gente y es muy importante. De hecho, es que he visto artículos de prensa confundidos con eso. Una cosa es el cese. Y de hecho Europa ha dicho que que en caso de Baldonero Martín, en la sentencia que salió además el 17 de octubre, junto con las 2 cuestiones prejudiciales principales, había otra cuestión prejudicial. Y en esa cuestión prejudicial se dijo por la abogada general que no procedía indemnización ese cese. ¿Vale? Entonces, no se puede confundir la indemnización como sanción con la indemnización como cese. No se debe de confundir porque no tiene nada que ver. Pero el resultado puede ser el mismo, que activas la fijeza. No. O sea, si eres cesado, tú no puedes solicitar que te readmitan. Sí. Claro, si tú eres cesado, puedes impugnar ese cese y puedes decir que vuelvas a tu puesto de trabajo, pero ya está, ahí es la impugnación del cese. Pero no tiene nada que ver la impugnación de un cese
con solicitar una sanción por el abuso. Son cosas diferentes, de hecho son cuestiones prejudiciales diferentes, y por eso te digo que es confuso, porque incluso la propia prensa se confundía muchísimo con eso, porque como una de las cuestiones prejudiciales decía que no había indemnización, que era la indemnización por cese, pues la prensa hizo una especie de mezcla entre las dos sentencias y mezcló la indemnización por cese con la indemnización por abuso. Sí, hola, buenos días. A ver, dentro de los colectivos temporales que hay en el Ayuntamiento de Zaragoza, que básicamente son interinos que están ocupando sus vacantes, funcionarios interinos que están ocupando vacantes, funcionarios interinos que están ocupando bajas, laborales contratados dependientes de un convenio con el Gobierno de Aragón y laborales funcionarios interinos dependientes de un convenio con el Gobierno de Aragón. Estos dos últimos colectivos no están creadas las plazas en la plantilla. ¿Esta futura sentencia a qué colectivos ampararía de estos cuatro? Pues mira, la verdad es que hay que ser prudente, porque las cuestiones prejudiciales están planteadas a personal estatutario de la Comunidad de Madrid, al personal al final de sanidad de la Comunidad de Madrid, para que me entendáis algunos, para que no vienen a ser parecido al funcionario interino, ¿vale? Es lo más parecido. Entonces, se habla sobre puestos estructurales al final de la administración pública en estas sentencias. Pero ello quiere decir que un laboral no se va a ver beneficiado de esta sentencia. Hombre, por supuesto, yo entiendo que sí, un laboral se va a ver beneficiado de esta sentencia. Aunque, que soy franca, la semana pasada yo pedía la suspensión de un procedimiento laboral porque estaba pendiente que el abogado general emitiese sus conclusiones por las cuestiones planteadas por el juez del contencioso 8 y 14 de Madrid, y el juez de lo laboral me contestó que esas cuestiones prejudiciales en nada afectaban a mi procedimiento laboral, porque era de servicios de salud, etcétera. Entonces, para que veas, o sea, yo entiendo que de verdad que va a aprovecharse todo el personal temporal y de larga duración y que esté en situación de abuso. Es que lo tengo claro que es así, porque es que lo que te decía, es que claro, es que por ejemplo esta sentencia es de esto, pero Mascolo, la sentencia Mascolo es de educación, y esa sentencia pues fue dictada por un maestro italiano de educación, pero es aplicable, lo que se dice para educación es extrapolable perfectamente para justicia o para sanidad o para entidades locales o autonómicas. O sea, es que el acuerdo marco se aplica a todo personal temporal, y lo que se dice en el acuerdo marco y en la directiva es para todo el personal temporal, no solo es para el que en ese momento preste servicios, pero que bueno, que al final me imagino que como todo se irá matizando con el tiempo, pero yo no tengo duda que las cuestiones prejudiciales van a afectar, o sea, las sentencias que se dicen, las cuestiones prejudiciales planteadas van a afectar a todo el personal temporal, todo clarísimo. Y luego sobre la posible fijeza, ¿no?, que podría recoger la sentencia, sí. Ese cauce que se puede marcar de fijeza, ¿siempre pasaría por un proceso selectivo con unas condiciones? No, yo entiendo que no, pero es que como estamos hablando de cosas muy futuribles y van a poner las bases el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, yo, o sea, entiendo que tienen que ser unos cauces que sean muy homogéneos para todo. Entonces, eso es de los cauces que estamos hablando, no de forma automática, me refiero de pues simplemente por el hecho de ser temporal, tus acciones están. La duda más bien es que si no se hace un proceso selectivo, ¿qué amparo legal tendría con la legislación de la Administración Pública de España? Perdona, es que no te he escuchado bien. Que si no se hiciera a través de un proceso selectivo, sí, ¿cómo se podría eso amparar, digamos, con la legislación actual de acceso a la Administración Pública? ¿Eso quiere decir, supondría un cambio de legislación? Es que el primero que tiene que tomar esa decisión es el juez que plantea la cuestión prejudicial.
Y ese juez, vamos a ver en qué sentido dicta, si le dices Europa la fijeza, porque la fijeza, o sea, él ha preguntado directamente al juzgado si la fijeza sería una sanción adecuada. Si Europa le dice que la fijeza sería una sanción adecuada, él va a aplicar la fijeza. Pero me imagino que su sentencia le pondrá a la administración pública conforme al cauce adecuado, que es lo que él también le pregunta directamente. Entonces es que no es que no quiera contestar, es que es algo que está por llegar. Entonces podríamos estar diciendo cosas que no son, que no quiero, ¿sabes? Entonces la verdad es que la fijeza está abierta, la puerta de la fijeza está abierta, el juez lo plantea en su cuestión prejudicial, pero lo plantea, como te estoy diciendo, conforme al cauce adecuado. Entonces ahí le llegará perfectamente la cuestión resuelta por Europa, y si Europa considera que es la fijeza, él dictará la fijeza y luego será la administración la que ejecute esa fijeza. Ya, la última, cuando hablamos de fijeza, en las demandas que se han realizado, ¿se habla de fijeza del trabajador, del funcionario, del trabajador, o se habla de fijeza de que la plaza se convierta, la plaza que se está ocupando se convierta en fija? No, se habla de la fijeza del trabajador, no de la plaza, ¿vale? Entonces eso es muy importante, porque eso es fundamental. Yo lo que no quiero, o sea, a mí lo que no le interesa al trabajador es que se consolide la plaza y no el trabajador. O sea, es que yo creo que eso es fundamental, porque es que eso no sería ninguna sanción, ¿sabes? Consolidamos la plaza, pero para que venga. Hola, buenos días. Pues muchas gracias por la charla, muy interesante. Vamos a ver dos cuestiones en la misma. Más que nada por ver si lo he entendido bien, porque además luego en el trabajo la representación que estamos aquí lo tenemos que explicar. Quiero asegurarme de que lo he entendido bien para explicarlo bien. Hay dos tipos en estos momentos, por ejemplo, aparte de contratos temporales que son de sustitución de bajas y tal, habría pues unos personal funcionario o laboral, en este caso vamos a pensar en funcionarios que están cubriendo vacantes. A esa persona que está cubriendo vacantes se le podría recomendar, en el caso de que luego la sentencia fuera interpretada en este sentido que tú nos has contado, que pudiera demandar para, ya veremos luego si forma individual o colectiva, demandar antes de que le salga esa plaza o su cese para intentar que esa sanción a la administración que ha abusado fuera efectiva. Claro, es que estaría de claro, no habría que esperar nunca al cese. Es decir, en el momento que tú tienes el proceso selectivo, demandas. Puedes demandar ahora mismo el proceso selectivo. Ahora mismo si quieres, claro, pero o sea, lo interesante es que tú consigas que se sancione tu abuso y que tú consigas estar en situación abusiva o mantener tu situación abusiva. O sea, eso es un poco lo que... O sea, proceso selectivo, demanda. Porque han abusado de mí, porque está, vale, más de 3 años tal. Ahora, en cuanto a lo mismo, puede ser de forma colectiva, es decir, salen 4 plazas de personas que han estado allí en indemnidad más de tal, demandan de forma electiva, o es decir, todos en conjunto o cada uno por su cuenta. Porque claro, el derecho es personal, pero el derecho es colectivo. No, yo creo que las demandas tienen que ser individuales, aunque se ejerciten en una acción colectiva. Vale. Entonces, sí que es cierto que hay veces que sois grupitos pues muy homogéneos, que estáis todos en la misma situación de abuso con el empleador. Además, lo normal es que todos habéis pasado los mismos procesos de selección, tenéis prácticamente los mismos nombramientos, etcétera. En ese caso, pues no hay ningún problema en que esas personas vayan de forma conjunta a realizar el proceso de demanda. Pero yo creo que es importante valorar caso a caso, eso es fundamental, porque de hecho si ya estamos hablando de una valoración y una que hay que resarcirlo de forma total, no va a ser lo mismo
tus perjuicios que los de la persona de al lado, pero sí que es cierto que en una misma demanda, siempre que existan casos muy concretos y que el grupo sea muy reducido, porque si no, no van a entrar a conocer de eso, se puede hacer con carácter colectivo, pero siempre diferenciando de forma individual cada caso, con cada expediente, etcétera. Y yo creo que además cada vez más será el caso a caso, porque la abogada general también hace referencia a que cada caso puede tener una solución, efectivamente. Y luego, en cuanto a personal que no sea de vacante, sino personal conveniado, que aquí estamos unos muchos cuantos, hay algunos de nosotros que hasta hace relativamente un año no firmamos con carácter anual nuestro cese y alta. Ojo, que a lo mejor hay 2 o 4 días que estamos en el limbo y que vamos a currar, ¿de acuerdo? Entonces, esos procesos tampoco serían de forma colectiva, serían individual. Sí, yo te digo, porque no tengas plaza vacante no significa que no estés en situación de abuso, ¿vale? Eso lo ha dicho además clarísimamente la abogada general, o sea que las situaciones abusivas, o sea, puede ser con muchos contratos, con un solo contrato, al final lo importante es que tú cubras necesidades estructurales con carácter permanente en la administración y eso es lo fundamental para intentar demostrar el abuso, ¿vale? Y te vuelvo a lo mismo, o sea, yo creo que nosotros, por lo menos siempre, cada vez que viene un cliente, se evalúa de forma individual. Otra cosa es que ya vengáis en un grupito y de forma individual se valora a cada persona del grupo. Y si se puede en ese momento hacer una demanda con 4 compañeros, porque son situaciones primas hermanas, pues se hace, pero si se tiene que ir de forma individual con cada uno de vosotros, se va. O sea, yo tengo casos de los dos, o sea, de que ha habido compañeros pues que de hecho ellos quieren ir juntos y que son muy homogéneos, y tengo personas que quieren ir solas, o sea, lo tienen clarísimo. Y que además tienen pues situaciones muy personales o muy especiales, pues que hay que llevarlo de forma individual. Pues gracias. Hola, buenos días. Hola. Has nombrado antes la sentencia Mosconi. Sí. Y entonces yo quería saber, porque tenía entendido que a la vez de esa sentencia se hizo el personal fijo en Italia. Quería saber si nos puedes explicar un poco las consecuencias de esa sentencia y si puede ser comparable o no a la situación en la que estamos ahora mismo en España. No, es que no tiene nada que ver, os lo digo de verdad, porque la legislación italiana ya está muchísimo más avanzada que la nuestra. Empezó como nosotros, yo creo, pero ahora en Italia ya existen sanciones, o sea, ya está traspuesta la directiva, ya existe sanción en el derecho italiano para los abusos cometidos. De hecho te digo más, en el derecho italiano se sanciona a la administración pública. Fíjate, cuando se comete un abuso, pues se sanciona al empleador de ese abuso. Se sanciona también, pues, dejándole sin poder contratar a personal temporal. Se le sanciona también incluso económicamente, pero de su propio bolsillo, de sus bonus. O sea que son ya regímenes diferentes en estos momentos. O sea, no estamos al mismo nivel de la legislación italiana. Mascolo fue de las primeras sentencias importantes que existieron. Hace bastante tiempo en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Posteriormente, la sentencia que se dictó del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que sí que hacía fijo Mascolo, la cuestión prejudicial la interpuso el Tribunal de Nápoli, que es el Tribunal Supremo Italiano, y luego después de eso todavía hubo otra cuestión prejudicial más, y ya te digo que ahora en la actualidad las sanciones que tiene Italia para sancionar el abuso son, es que España no tiene ninguna, y en eso es en las pocas cosas que estamos de acuerdo todos, que no se sanciona el abuso, pero ahí es que de verdad tanto jueces como administración como abogados estamos de acuerdo. Italia, sin embargo, ya en estos momentos tiene traspuesta esa parte de la directiva.
Sí, en ese momento al primero se le hizo fijo, pero no era un colectivo, era el caso de Mascolo. Y en la primera sentencia del Tribunal de Nápoli, que vino que se dictó como consecuencia de la cuestión prejudicial resuelta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el caso Mascolo, en ese se le hizo fijo. Pero luego, posteriormente a eso, evolucionó todo muchísimo. Buenos días. Está esperando un poco al final para no entorpecer, porque es un poco fuera de la orden del día. Entonces, como somos todos interinos, querría saber en el punto que se encuentra la promoción, porque todos conocemos de niveles dentro del ayuntamiento. Sería más una pregunta para hoy. ¿Y si hay alguna medida que se va a tomar? Gracias. Entiendo que me estás preguntando por la carrera profesional. Nosotros ya trasladamos al anterior gobierno municipal y a este. Creo que no somos el único sindicato, también otros sindicatos lo han hecho, que hay sentencias del Tribunal Supremo que avalan que tanto los funcionarios interinos como el personal laboral no permanente tengan derecho a la carrera profesional. Ahora vamos a empezar la negociación del pacto convenio. Imagino que uno de los puntos a incorporar en las plataformas y a negociar va a ser este, porque entendemos que hay jurisprudencia suficiente para que asuma el ayuntamiento, como otras administraciones han asumido ya, el derecho a la carrera profesional del personal no permanente. Y esa es la situación que hay actual. Estamos también esperando contestación a la propuesta que le hicimos todos los sindicatos. Pero bueno, esa es la situación que hay ahora. Hola, buenos días. Muchas gracias, Beatriz, por darnos un poquito de luz aquí en esta situación en la que todos estamos. Dos cuestiones. La primera, si no he entendido mal, has hablado de una doble indemnización. Una sería por el despido improcedente y otra por un perjuicio personal. ¿Cómo se cuantificaría, cómo se podría cuantificar ese perjuicio personal? Esa sería la primera de las cuestiones. Y la segunda, poniéndonos en el caso, en el supuesto de que hay una sentencia favorable en cualquiera de las dos vías, la indemnización o la fijeza, ¿cuál sería también el camino a seguir? ¿Sería lo mismo seguir hacer una demanda de manera individual o en este caso tendría que legislar para el cambio de la administración? Porque entiendo que si estamos, como se dice en prensa, entre 700.000 y 800.000 interinos en esta situación, colapsaríamos los tribunales y tenemos que demandar de manera individual. Gracias. Vale. Estaba viendo a ver si te encontraba de forma literal lo que dice el abogado general sobre la indemnización. Mira, te lo voy a leer, que son palabras del abogado general, ¿vale? Y si no, lo pongo yo. Dice, añadiendo sobre la indemnización, que habla sobre el despido, y añadiendo que deberá siempre ir acompañada de una indemnización reparadora de daños. O sea, que no solo se reconoce por parte del abogado general la indemnización como despido improcedente, sino que esa indemnización como despido improcedente debería ir acompañada de una indemnización reparadora por daños, contemplando la misma como cantidad diferenciada de la propia sanción de indemnización. Es lo que contemplamos nosotros en nuestro procedimiento subsidiario, porque nosotros además ya eso lo teníamos incorporado en nuestra reclamación previa. Pedimos fijeza, pedimos indemnización como sanción y pedimos un tercero que es una responsabilidad, o sea, que se reparen todos los daños. Y esos daños obviamente tienen que ir de cada persona, individualizados, porque o sea, no sería justo, imagínate que yo te digo, los daños para ti son 25.000 euros y para tu compañero, que no tiene nada que ver contigo, serían otros 25.000 euros. Y yo entiendo que eso no puede ser, tiene que ser, pues, primero, se habla ya de pérdidas de oportunidad. De hecho, ayer me llamó una compañera nuestra que me decía, es que yo estoy teniendo pérdidas de oportunidad porque me están ofreciendo contratos temporales que al final estoy rechazando y estoy rechazando las ofertas de trabajo por continuar aquí. Entonces, en esta situación casi abusiva. Entonces, ahí, por ejemplo, estaríamos viendo que existe una pérdida de oportunidad. No es lo mismo una persona que haya estado en abuso 25 años y una persona que haya estado en abuso 6 años. Entonces, todos esos parámetros que ya nos marca un poquito la abogada general vendrán recogidos, yo creo que de forma en la sentencia más expresamente, pero si no, sería de forma individual, personalizada, ir valorando los daños de cada persona que haya tenido, porque, repito, ya solo con la antigüedad, con las pérdidas de oportunidad, etcétera, no pueden ser los mismos.
Hola, yo quisiera aprovechar el foro este para ampliar un poquito una cosa, aunque sea un poco por el tema, pero te digo lo mismo. A ver, por ejemplo, los que son operarios especialistas, ya que hemos hablado de la carrera profesional con un compañero allí, pues resulta que todos cobramos nivel 10. O sea, si llevo 5 años en la administración, cobramos 10, cuando la plaza que estás ocupando realmente, y hay sentencias que lo avalan, es nivel 11. O sea, suele sumar 5 años de carrera profesional, quiere decir, el que haya entrado y trabajar en tu mismo puesto, pero ya tiene la plaza ganada, ya tiene 2 grados, que parece una tontería, pero son 1.200 euros al año. Ya que estamos hablando de que la indemnización, pues ya la indemnización eso también va a cortar. Y también lo que yo quisiera plantear es que sería útil que ahora mismo todos lo metiéramos por registro, porque tengo entendido que ningún juez ha fallado con carácter retroactivo en esa medida. Lo de ha reconocido el derecho a agencia de la carrera profesional o que le paguen por el puesto que realmente está desempeñando en la RPT, ¿no? Sí. Pero no les ha dado el carácter retroactivo. Entonces, igual lo que primero tendríamos que hacer es meterlo por registro, la solicitud del grado, para que la administración nos lo derive, para que cada futuras reclamaciones nos pueda valer para decir, oye, páganoslo con carácter retroactivo. Que si yo no estoy trabajando con otro señor, tengo que cobrar lo mismo, y ya está, y creo que se acabó. Vamos, lo digo para que si había algunos que no sepa, que la RPT pone que somos millones de especialistas. Solamente eso. Vale. Pues yo recojo los comentarios que ha hecho el compañero y no me parece, no lo aprecio, o sea, que lo aprecio positivamente, que cuantos más derechos tengan reconocidos, pues evidentemente muchísimo mejor. Porque además lo que está claro es que no puede existir, y eso decíamos al principio de la ponencia, discriminaciones por el tipo de contrato entre un personal temporal y un personal fijo. Y más ahora que es que ya está reconocidísimo por toda jurisprudencia que el personal temporal tiene derecho a carrera profesional, con lo cual sería un plus más. Hola, buenos días. Quería hacerme una pregunta que no sé si se ha dado un compañero que ha dicho antes ahí, que era en el caso de que la sentencia fuese favorable, los resultados de esa sentencia se aplicarían de forma automática a todos los afectados, o para que se beneficiara uno debería recurrir individualmente. Claro, es que date cuenta que a lo que tú te estás refiriendo es a la extensión de efectos. Hay un compañero tuyo que obtiene una sentencia y tú pues dices, oye, yo estoy en la misma situación que mi compañero y quiero extender mis efectos a esa sentencia. Pero para que exista extensión de efectos tiene que haber identidad en las situaciones. Entonces va a ser muy difícil, te lo digo porque yo también estoy llevando extensión de efectos de personal y es que cuando te digo que es identidad depende del juzgado, pero es que es identidad. Es que en este caso es imposible encontrar a alguien que tenga tus mismas circunstancias, porque sería alguien que ha empezado a trabajar el mismo día que tú, que ha hecho los mismos procesos de selección que has hecho tú. Es que esto no es una extensión de efectos a un complemento o algo, es algo tan personal que yo no entiendo que vaya a ser de forma automática. La sanción, o sea, es que primero hay que demostrar que estás en abuso, y cuando demuestres que estás en abuso hay que buscarle la sanción a ese abuso. Entonces aquí yo no veo la extensión de efectos por ningún lado, de verdad. Es decir, que si al Estado a través de la sentencia se determinara hacer pues, una indemnización o bien declara fija la situación de interinidad, a ver, cada uno deberíamos entonces. Es que primero tienes que, sí, claro, pero es que mira, primero tienes que partir de un abuso para que se sancione ese abuso. Entonces, claro, o sea, primero hay que demostrar que estás en situación abusiva para que se sancione el abuso. Una vez que se ha demostrado el abuso, es la sanción. Pedir una sanción, yo no lo veo, de verdad. O sea, además es que tiene que haber, para que haya extensión de efectos, identidad de situaciones. O sea, te digo que es muy difícil. Muy difícil. O sea, es que yo veo ese tipo de herramientas pues cuando es algo tan claro como es un complemento, y que ese complemento lo dan, pues imagínate, un complemento que no es una nada tampoco, que era por hacer guardias en los juzgados. Pues
pues si eres funcionario y haces guardias te tienen que dar ese complemento. Entonces es evidente que tú, si eres funcionario y haces guardias, si ya tienes compañeros que tienen esa sentencia, pues vas a una extensión de efectos porque eres funcionario y haces guardias. Pero aquí estamos partiendo de que tienes que demostrar primero que estás en una situación y después esa sanción. Yo quisiera saber cuáles son los casos que se pueden considerar situación de abuso. No veo. ¿Cuál es? Vale. ¿En qué caso se considera que se está en situación de abuso? Sí, lo hemos dicho, el abogado general ha ampliado muchísimo la situación de abuso, porque había pues siempre se había manejado términos como pues que es necesario llevar más de 3 años, haber concatenado contratos, cubrir necesidades estructurales, etcétera. Bueno, pues eso de haber concatenado contratos ya no es un requisito, porque ya ha dicho que un solo nombramiento puede ser abusivo y puedes estar en situación de abuso, porque es que si no, además la administración podría hacer así para evitar una situación pues abusiva. Entonces, lo importante es que tú mantengas en el tiempo una relación con la administración pública, la relación temporal de forma continuada, ininterrumpida, cubriendo necesidades permanentes de la propia administración y estructurales. Eso es un abuso de la propia administración. Sí. ¿Cuánto tiempo? Es que el abogado general, te lo voy a intentar contestar, el abogado general no habla de 3 años, ni de 2, ni 1 año, no hace alusión al tiempo, son situaciones abusivas y lo refleja, como te lo estoy diciendo, cuando cubre necesidades permanentes estructurales durante un tiempo prolongado, de larga duración, pero no hace el inciso de los 3 años, no habla de tiempo el abogado general. O sea, que puede ser 3 años como 2 o como 1. Es que hay que ir el abuso caso por caso, pero es que seguramente en 1 año te va a resultar muy difícil decir que estás en situación de abuso. Pero en 2 tendrías que valorarlo, o sea, pero si has cubierto necesidades estructurales de forma ininterrumpida durante largo tiempo, etcétera, pero yo considero que el abuso tiene que ser caso por caso y demostrándolo, o sea, que no exista la causa. Lo que dice es que ya no existe la causa objetiva, porque antes te decía no, y es una contestación de la administración pública, es causa objetiva, porque está cubriendo, no sé, una excelencia de servicio, pero si estás en situación durante muchísimo tiempo, no existe esa causa, es lo que dice ahora el abogado general, pero es que no existe el plazo que se marcaba de 3 años, porque tienes que trabajar 24 meses dentro de 30, como dice el Estatuto de los Trabajadores, para que sea indefinido, o 3 años porque el artículo 70 del Estatuto Básico del Empleado Público dice que es el plazo máximo para ejecutar la oferta de empleo público. Es que no se habla de eso en el informe del abogado general, no pone ese límite de los 3 años. Entonces, si no lo pone él, no lo vamos a poner nosotros. O sea, hay que ir caso por caso viendo lo que se puede resultar o no abusiva. Hola, buenos días. Hola. Gracias por haber venido y hemos explicado las cosas. Mi pregunta es la siguiente. En el caso de que la sentencia no sea favorable a admitir la fijeza o la sanción, ¿en base a qué nos podemos apoyar para considerar que ha sido una situación abusiva? ¿En base a qué? Perdona, si no he entendido bien. Dices que la sentencia... Si la sentencia no resulta favorable a admitir como sanción la fijeza o la indemnización... ¿Tenemos una sentencia desestimatoria? Exactamente. No desestimatoria, o sea, que contestan que no al lugar a la sanción y no al lugar a la fijeza. Vale. Eso es. Sí. Entonces, ¿en qué lugar nos situamos y en base a qué podemos reclamar nosotros la fijeza o en qué situación nos quedaremos si la sentencia no es favorable para esa fijeza? Pues mira, si Europa dice que no procede la fijeza como sanción, ni la indemnización como sanción, ni siquiera la reparación por parte de los daños producidos, o sea, te diré honestamente que va a ser bastante difícil conseguir algo. Puede lucharse
por derecho nacional, algunos casos como los que hemos dicho del Tribunal de Justicia, del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que otorga o convierte ese contrato a ese trabajador temporal en contrato fijo, pues habrá que ir caso a caso viendo si se cumplen los requisitos, pues un poco que se está dando la jurisprudencia nacional para conseguir esa fijeza, que no son otros pues que hayas pasado procesos de selección, que no te hayan convocado ninguna plaza, que hayan estado abusando de ti durante un proceso de tiempo muy largo. Entonces nos veremos abocados a unos casos muy restringidos en los que se puede conseguir esa fijeza, que son los que están dictando en la actualidad nuestros tribunales nacionales, y que son pues los que te estoy diciendo. O sea, que no se haya producido una convocatoria en mucho tiempo y tú no hayas podido tener la posibilidad de consolidar, que hayas pasado previamente un proceso de selección, que lleves trabajando muchos años cubriendo necesidades permanentes y estructurales de la propia administración. Esos son los únicos, digamos, esperanza que nos puede quedar. Todo es desastroso. Ya, lo que has dicho ahora últimamente, estamos muchos en esa situación. Y luego otra pregunta que pues eso es muy positivo, porque o sea, bueno, muchos, los que estoy a mi alrededor y los que yo conozco. Cuando ya tienes esa situación, ya hay tribunales nacionales que están dando la razón. Si encima no puede ir a Europa, pues fenomenal, porque es que ya va a ser muchísimo más fácil todo. Entonces, lo que pasa es que es pasito a pasito y de forma, pues, como te digo, con los requisitos que se están dando. Y otra pregunta más. Si no hay un cese inmediato, ¿es mejor esperar a la resolución de la sentencia para plantear la denuncia? Pues mira, yo la verdad es que siempre digo que cada persona es un mundo y que cada uno tome sus decisiones personales. O sea, a mí no me gusta meter prisa, os lo digo de verdad. Y aquí tengo clientes y lo saben. O sea, hay personas que ni siquiera tienen oferta de empleo público convocada y han interpuesto reclamaciones previas. Hay personas que están a punto de cesarle y la ponen pues los 3 días antes del cese. Entonces es cada persona. Yo lo que sí que tengo claro, y eso no lo he dicho, es que creo que si lo de Europa, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea resulta muy positiva, yo sinceramente, si fuese el Estado, legislaría, porque ya sabemos aquí, y así empezamos la ponencia, ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí porque no hay una transposición de la directiva comunitaria, porque no hay una sanción, unas medidas que sancionen en ese abuso. En el momento que se transponga correctamente la directiva comunitaria, todo esto no tiene sentido, porque hay que aplicar la sanción que diga el legislador. Y si a mí me van a caer 45 días por año, según puede decir la abogada general, y resarcir en la totalidad de los daños, y yo puedo poner unas sanciones en mi derecho que yo puedo decir y puedo estimar que son proporcionadas y disuasorias, y así ya transpongo la directiva, yo lo haría. Y te lo digo, o sea, porque es lo razonable que haga un legislador. Y entonces, pues en el momento que suceda eso, ya no podemos decir que queremos una conversión o que queremos una indemnización por despido improcedente, porque tendrá que ser la sanción que diga el legislador. Hola, buenas tardes. Aquí. Bueno, un poco al hilo de lo que se estaba hablando ahora, y bueno, que no me ha quedado muy claro, si España transpone y legisla, entonces sí que no tiene sentido que tengamos que estar demandando individualmente. No, por supuesto. No, en el eso momento, es automático. Claro, exactamente. Si España transpone la directiva y dice voy a transponer la directiva y voy a poner los cauces adecuados para que no se produzca el abuso, y en caso de que se produzca el abuso voy a poner las sanciones adecuadas para sancionar ese abuso, pues entonces evidentemente es que vamos, ni una reclamación más. Eso sí, tendríamos que acatar lo que diga España. Otra, ¿sabes? Otra guerra ya sería decir, ya, pero es que esa sanción que ha puesto o esa transposición que ha hecho no es correcta. O sea, a mí la sanción esta no me resulta disuasoria, no es proporcionada, porque te puede decir 10 días por año, 12 días por año. Sí, pero bueno, siempre estarías a tiempo de demandar en ese momento. Bueno, pero una vez que ya está legislado, o sea, puedes demandar en ese momento, pero ¿qué vas a demandar? O sea,
se tendría que plantear. Se haber demandado antes, quiero decir. No, porque a ti te tienen que aplicar lo que tú en ese momento no te pueden aplicar retroactivamente normas desfavorables a tus derechos cuando tú ya lo tienes reclamado. O sea, si tú esperas y luego al final legislan y transponen esa directiva correctamente, imponen una sanción, que esa sanción a ti no te resulta adecuada y proporcionada, si tú vas al juzgado diciendo que esa sanción no es adecuada y proporcionada, no, eso no es, porque es como si dices que a ti no te parece adecuado y proporcionado que tengas que pagar un 21% de IVA, ¿sabes? Es así. Entonces tendrían que volver a plantear otra cuestión prejudicial, que te digo que es difícil, ¿sabes? Diciendo que la sanción que se ha impuesto por España a la directiva 1999/70 no es adecuada y proporcionada, porque no contempla los principios de equivalencia, etcétera. Entonces, cuando venga la resolución de esa cuestión prejudicial, ya estaremos que no es adecuada y proporcionada. Pero no es la legislación actual, es que ahora no hay nada. Ahora no hay nada, por eso. ¿A qué se agarra uno denunciando antes? O sea, porque como ahora no hay nada, puedes solicitar que se sancione conforme te está diciendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que hay que sancionar. Sí. Es así, o sea, puede gustar un poquito más o menos. Si ahora el abogado general ya ha dicho que cuando hay abuso hay que sancionar ese abuso. Si posteriormente tú no has hecho nada y esperas y hay una legislación, pues a mí me parece perfecto. Lo único que tienes que asumir lo que te diga la legislación. Y eso ya va a ser así, o sea, porque ya sí que es verdad que dudo mucho que se vuelva a plantear otra cuestión prejudicial diciendo no, eso no es disuasorio, no, eso no es proporcionado. Eso es que ya estaríamos en otro escenario. Yo sinceramente creo que el escenario que hay actualmente es el más positivo que ha habido, o sea, puede ser más positivo después de la sentencia, o más negativo, pero bueno, es el mismo escenario. Pero posteriormente a esto, de una forma o de otra, vamos a tener que resolver el problema de la temporalidad, o bien aplicando las sanciones que dice Europa, o bien ya legislando el gobierno con la propia transposición de la directiva. Entonces, para que nos entendamos, si tú reclamas antes, te puedes adaptar a la sentencia. Exactamente. Si el gobierno, en el momento que el gobierno no legisle, todo el que demande después no va a tener derecho a la sentencia, ¿correcto? No, porque ya existe una sanción, ya existe esa transposición de la directiva, entonces ya no podemos decir que en España, porque es que eso os lo he leído literalmente porque era bastante importante, o sea, cuando en España no exista sanción. Entonces claro, hay que reclamar lo antes posible, porque si no, no te quedas sin nada. Claro, yo por eso digo que yo nunca le meto prisa a la gente, cada persona tiene su momento y su historia personal. Lo que pasa es que el escenario es el que es. Entonces, si esperamos a que se legisle, pues es perfecto, pero tendremos que asumir lo que se legisle. Si queremos optar pues, por una indemnización o por la fijeza, pues tendremos que hacerlo en el momento que se nos pueda otorgar eso, no con posterioridad. Hola, buenas tardes. Hola. Mi pregunta es, yo por ejemplo llevo 10 años encadenando contrato año tras año, sí, sin un día de descanso ni nada, sin pausa entre contrato ni nada. Tampoco estoy ocupando ninguna plaza de RPT. ¿Ninguna plaza de RPT me has dicho? No estoy ocupando ninguna plaza bueno, en esos 10 años. Entonces, eso es una situación que tengo yo aparte de compañeros míos, en que nos pondría. ¿Tendríamos derecho a esto, a esta sentencia? Pues por supuesto que sí, esta es una situación totalmente abusiva, porque es imposible que tú durante 10 años, concatenando contratos año a año, estés cubriendo necesidades puntuales. Esa necesidad ya no es puntual de la administración. O sea, eso ya está mantenido en el tiempo. Es evidente que no obedece a una causa puntual, sino estructural. Sí, bueno, que tenemos la sala conciencia hasta las 2:30. Lo digo porque vayamos cerrando el turno de preguntas. Hola, ¿de qué plazos estamos hablando? ¿No? Porque está previsto que sea a final de año, si no tengo mal
La verdad es que esto es un poco como cuando van a hacer la lectura del abogado general. Yo me saqué hasta 2 billetes, la tercera vez ya no me lo saqué porque lo cambiaron en 3 ocasiones. Pero lo normal, y te lo digo viendo estadísticas del propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se tarda entre 2 y 3 meses en dictar una sentencia después de que haya sido presentado. ¿Se puede alargar? Sí, pero algo razonable sería que a finales de año, principios de año, tuviésemos la sentencia. Y habría que esperar al DSJ de Madrid, porque esto es la cuestión prejudicial y el DSJ. No. El DSJ de Madrid no. Ha planteado la juzgadora de lo contencioso administrativo número 8 y número 14, que es la misma. Viene de los juzgados unipersonales de lo contencioso administrativo de Madrid. Y entonces, ¿qué decir? Bueno, en el caso de que habría que esperar a que dicta la sentencia, ¿cuál sería el plazo que se espera de que eso es casi de forma inmediata. Además, una de las últimas sentencias que hubo, que fueron las del 16 de septiembre de 2016, que fueron del Tribunal de Justicia de la Unión Europea hacia España, también lo había presentado un juzgado del contencioso administrativo número 4 de Madrid, y desde que se dictó la sentencia hasta que se puso la sentencia del Tribunal de Justicia, hasta que se puso la sentencia a nivel nacional, pasó muy poquito tiempo. Es que no sé si decirte 20 días, porque date cuenta que además, la propia juzgadora es consciente de la relevancia de esas cuestiones prejudiciales, con lo cual no es un periodo de tiempo muy limitado. Entonces, en 3 o 4 meses sabemos cuál va a ser nuestro futuro y a lo mejor entonces tenemos más información para poder presentar la demanda sabiendo cómo. En 3 o 4 meses tendrás más información, desde luego que tendrás más información. La cosa es que se haya legislado o que se legisle a continuación. Pero desde luego que las cosas más claras, desde luego que las vas a tener. Hola, buenos días. Muchísimas gracias. Muy interesante escucharlo. Yo una pregunta en relación al concepto de estructuralidad, porque está asociado de alguna manera a la temporalidad, es decir, de alguna manera algo que se repite en el tiempo se justifica como estructural la necesidad, ¿no? No sé si me estoy confundiendo a la hora de comentar, por ejemplo, el compañero que ya llevas 10 años haciendo la sucesión de los distintos nombramientos y tal, no estás en una plaza, con lo cual esta necesidad estructural se supone que está mantenida en el tiempo. Pero no sé si conoces el tema del convenio de muchos compañeros que estamos aquí, el convenio que se realiza entre la Diputación de Aragón. Sí, perdona. Es que la verdad me han comentado un compañero tuyo, no sé si es compañero tuyo, pero alguien antes de entrar a la ponencia es que me dijo que estaba como fijo por convenio o algo así. No, contratado por convenio, o sea, es laboral por convenio, ¿no? Sí, es que al final estamos en un batiburrillo de, situaciones de empleado público como funcionario, empleado público. Aquí lo que manejamos es que la pasta viene de la DGA y en base a ese montante económico se mantienen los puestos de trabajo, independientemente de que en el territorio ganas más la misma categoría profesional que la DGA. Pero bueno, eso hay una respuesta. A lo que yo voy es a si me puedes aclarar en el sentido de estructural, el concepto estructural, cómo afecta esto. Que no es la necesidad de una administración pública, sino de más, porque está asociada al acuerdo entre 2 administraciones públicas, una local y otra autonómica, ¿vale? Que es lo que justifica de alguna manera que la renovación de ese acuerdo entre esas 2 administraciones vaya concatenando año a año la situación. Entonces, claro, una administración diría, ¿no? En todo caso, la necesidad estructural no es de esta parte del que firma el acuerdo, sino de la otra. Y la otra viceversa. Bueno, yo creo que ahí no pasaría nada por meter a las 2 en la propia demanda, ¿sabes? Porque si al final van a decir que las necesidades estructurales de un empleado, de otro, yo tengo los fondos, tú tienes, etcétera. Eso, por ejemplo, también pasa en el Ayuntamiento de Madrid con organismos autónomos. O sea, el organismo autónomo pues es un poco el que al final pues tiene al empleado y el Ayuntamiento de Madrid es que presupuestariamente lo dota todo. Entonces al final pues se amplía la demanda, o sea, eso es así. Sí, pero tienes que ser fijo de una de las 2. No es que tengas que ser fijo. De hecho, por ejemplo, esta semana se ha publicado en relación a esto
un estudio bastante interesante que hablaba justo de la incidencia de las cuestiones de las conclusiones del abogado general y de cómo va a poder hacer la sentencia en distintos tipos de contrataciones. Y hablaba, por ejemplo, de las de programa, que son, o sea, estás en un programa, o sea, es que al final sabes que eso va a ser muy reducido, que es una necesidad que tampoco es necesario que sea estructural, es un programa y ahí tienes el presupuesto y para realizar eso durante un corto periodo de tiempo. O hablaba de eventuales, o efectivamente son plazas que no son estructurales. ¿Qué pasa? Que todas esas plazas que no son estructurales pero que han mantenido al trabajador temporal en una situación de abuso van a quedar fuera de lo que es la sentencia de Tribunal de Justicia de la Unión Europea y fuera de lo que es el abuso. Desde luego que no. Desde luego que no. O sea, la situación abusiva, yo digo estructural, pero es que una persona que está en contratos de programas durante 3 años, que duran 3 años, pero tienen 15 años con el mismo contrato, el mismo programa, evidentemente, o sea, será todo contrato de programa que tú quieras, pero es que eso es un abuso. Dos cosas breves. En el caso de la extensión de sentencia, que dices que es muy complicada, digamos, porque no es difícil que haya casos idénticos o con identidad, como has definido muy bien. Entiendo, y a lo mejor es una pregunta más para Goyo, que sí que cabría la negociación sindical para que el ayuntamiento, en este caso, aplicase el convenio, un acuerdo, mejoras que recoge esa sentencia, tanto como si, por ejemplo, cuando se nos reconoce la antigüedad a los laborales, temporales. Es una duda, ¿no? que entiendo que no solo existe el margen legal, ¿no? de ir a una demanda, sino que a lo mejor a través de la representación sindical también cabría hay una sentencia que recoge esto y esto, vamos a intentar encontrar con la empresa, en este caso el ayuntamiento, a ver si se puede llegar a acuerdos o no. Por supuesto que sí. O sea, yo en el momento que hay una sentencia que fije unos parámetros, o sea, si el empleador tiene la voluntad de cumplir esa sentencia y lo hace además negociando con los sindicatos para que esa sentencia se pueda dar pleno cumplimiento. Sí, era una duda que y luego otra cosa, que en el caso concreto es que hay ahora mismo en el Ayuntamiento de Zaragoza se han aprobado ofertas de empleo con procesos de consolidación de empleo, de estabilización temporal de empleo y casos concretos en los que ya la plaza está convocada con fecha de examen, que salen plazas concretas de personas, de trabajadores y trabajadoras temporales que están ocupando esas plazas. Sí. ¿Qué deben hacer esos trabajadores en este momento? Yo, vamos, lo tendría claro. Yo solicitaría que se declarase el abuso y que se aplicase la sanción al abuso. Vamos, clarísimamente. O sea, que demandase, digamos. Sí. Pero, radical. Perdonad que se nos va el tiempo. Tengo 2 palabras aquí en primera fila. Cuando contestaba las preguntas que hacen, la damos por finalizada la asamblea. Por mi parte, os quiero dar las gracias por la asistencia y por terminar la mesa. Muy breve. En relación con la última presentación, sí, quería preguntar cuáles son los cauces para llevar a cabo la denuncia. Pues bueno, nosotros ponemos en contacto con el despacho. Nosotros enviamos siempre una hoja de protocolización de datos y en esa hoja os hacemos unas preguntas muy claras y muy concisas. Creo que las tenéis que contestar todas y son para nosotros muy relevantes, porque nosotros lo primero que hacemos es valorar si estás en una situación de abuso o si no lo estás, porque cada situación, como decimos, es personal y si no tienes situación de abuso, pues ahí se termina todo, porque entendemos que nosotros no vamos a iniciar unas acciones que no van a llevar a ningún sitio. Entonces, una vez valorado cada caso concreto, si existe situación de abuso, pues nos ponemos en contacto con vosotros, os enviamos las hojas de encargo, si estáis de acuerdo las firmáis y una vez que ya tengamos la hoja de encargo y la documentación que nosotros os retiramos, posteriormente pues se redactan y se presentan. Entonces es un poco cómo trabajamos, pero lo primero es valorar si existe la posibilidad de que estéis en abuso y de solicitar una sanción a ese abuso. Gracias, Beatriz. Simplemente queríamos preguntarte
si en el caso, ahora que no hay gobierno, si se podría legislar a través de la Asamblea Legislativa y de la... No, si ahora que no hay gobierno, ya es un desgobierno absoluto, yo creo que... Con lo cual ahí tenemos un periodo de tiempo. Yo creo que eso sí que es verdad que nos ha beneficiado muchísimo, porque al final... O sea, yo creo que este tema es muy importante y va a tener mucha relevancia a nivel económico y a nivel presupuestario, y eso es evidente. Pero hasta que no se constituya un gobierno y yo no sé, ojalá sea rápido, no por lo nuestro, ojalá tarde mucho, pero ojalá sea rápido por la situación en la que estamos ya de desgobierno de tanto tiempo, pero desde luego que no. Es que digo más, yo estoy asesorando a algunos interlocutores a presentar NPLs que son, PNLs, que son proposiciones no de ley, en algunos parlamentos de carácter autonómico, también lo han llevado en el central, y está absolutamente todo paralizado en el central, Oye, en cualquier caso, os hemos dejado una carilla en un correo, y a través de ese correo contestaremos o canalizaremos todas las preguntas o consultas que nos surgen de forma un poco más individualizada, que no ha dado tiempo pues para poder contestar, porque entendemos que las situaciones, tal como ha dicho Beatriz, las situaciones de cada uno es una situación prácticamente personalizada. Es que no hay un procedimiento colectivo para demandar, sino que cada uno tiene una situación y se tiene que estudiar de una forma. Entonces, cualquiera de vosotros o vosotras que queréis trasladarnos cualquier consulta a nosotros, la canalizaremos a través de ese correo. Y bueno, pues agradecer sobre todo a Beatriz que se ha tomado la molestia de venir desde Madrid aquí para dar esta charla. Espero que os haya servido y agradeceros a todos vosotros y vosotros que habíais venido a la asamblea. Gracias por la asistencia y espero, porque mi objetivo era ese, que os haya quedado un poco más aclaradas las conclusiones del abogado general y cuál es el escenario que tenemos. Bueno, encantada, seguimos encantados.